Vamos a empezar este diálogo sur de esta semana a través de las pantallas de TV Red y también de la radiolocución a través de FM Angostura en San Gregorio y Primavera y Cacique FM en Puerto Natales. Les damos la bienvenida a este diálogo sur, muy cercana a la segunda vuelta de las elecciones, lo que ha indudablemente copado la agenda mediática y en general de todos los programas de análisis y de conversación, como lo es el caso de Diálogo Sur. Como todas las semanas estamos junto al senador electo Alejandro Kuzanovich. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te ha ido? ¿Nos escuchas, Alejandro? No nos escucha en este momento, pero vamos a saludar también entonces a Luis Pérez, ex dirigente político del mundo de la concertación. Bienvenido, Luis, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a analizar y conversar los temas de la contingencia. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, de la invitación y bueno, y un saludo también grande, digamos, a este nuevo senador que tiene Magallanes, Alejandro, y desearle mejor éxito, y a ti, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Alejandro nos escucha ahora, se desconectó. Bueno, vamos a empezar nosotros, Luis, va a volver en el mundo de los programas online. Esto pasa, así que vamos a aprovechar tu amplia experiencia en el mundo de la política, Luis, y me gustaría conocer, bueno, cómo has visualizado tú en primer término los resultados de la primera vuelta. ¿Los esperabas? ¿Te parecían que eran los resultados lógicos? ¿Esperabas más diferencias entre los candidatos que salieron electos para la segunda vuelta? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero decir que el poder, digamos, había una predicción bastante ya concreta de Gabriel Boric con respecto a la decisión ciudadana que tenía y a través de lo que fue el éxito cierto que tuvo en su primaria. Y en el caso de Kast, yo creo que también él mostró una coherencia en la cual la derecha más social o la derecha se sintió poco identificada con Sichas. Por lo tanto, ahí hay una derecha más sólida por parte, digamos, de Kast, y en ese ámbito permitió que ganaran la primera vuelta. Y hoy día están disputando con Gabriel, pero yo creo que hubieron varias sorpresas. Todo esto se debe a los clivajes que uno puede hablar. Los clivajes son las divisiones que se fueron dividiendo las distintas fuerzas, tanto del oficialismo, ¿cierto? De la derecha más bien oficial de Piñera, y otra parte, digamos, de lo que era la centroizquierda ex concertación, donde fue todo una cosa bastante caótica, esto de bajar a la gente que ganó la primaria, a Rincón, bueno, todo ese desorden que hubo con Narváez, después que se bajaban los candidatos, en fin. Yo creo que todo ese desorden llegó a que José Antonio Kast y Gabriel Boric llegaran a la segunda vuelta. Claro que sí. No sé si ahora Alejandro Kuzanovich nos escucha. ¿Tienes audio? Sí, ahora sí, no sé si me escuchan ustedes. Te escuchamos perfectamente. Estábamos conversando entonces un poco el análisis que hacía Luis sobre los resultados de la primera vuelta. No sé cómo has visto tú, Alejandro, esta semana de campaña de segunda vuelta, un viaje a Estados Unidos de Kast, un amplio despliegue de Boric a través del país, de las redes sociales. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo has visto esta campaña ya desatada, digamos, ante la segunda vuelta? Oye, mira, yo creo que este es un tema que tiene que ver con que la concertación, yo creo que escogió mal su candidato en un momento. Yo creo que el cambio de irse más a la izquierda yo creo que fue un tremendo error. Debió haberse ido más a la derecha, y creo que fue un error sacar a la Rincón de candidata. Y bueno, y esto generó todo este tema que de hecho Parisi hubiera estado acá, yo creo que hubiera quedado en la segunda vuelta. Y ahora tenemos este tema que es un poco el tema entre Kast y Boric, que es un tema que va a ser detonante, digamos, en la polarización que tenemos en el país.
hoy en día. Y este tema, está claro que hay yo no creo que la mitad de Chile sea comunista ni de extrema izquierda, yo creo que hay un voto de protesta muy grande contra los abusos que han existido y que si de salir Kast y esto no es rectificado en los primeros meses o se da señales claras, puede ser un tema complicado el que se puede generar en Chile, digamos. Porque uno, al que salga del lado de centro derecha, tiene que dar las señales de querer corregir los problemas que tiene nuestra sociedad, y después está el tema de si tiene o no tiene credibilidad el que salga Boris, digamos, un gobierno que tiene que tener credibilidad y apoyo, y ese tema también es complicado, por lo tanto estamos ahí en un tema, yo diría, complejo de que salga quien salga, cuál va a ser el futuro de Chile. A mí me gustaría conocer la opinión también de ustedes sobre el fenómeno Parisi, pero antes me gustaría hacer el siguiente análisis. Yo creo que lo conversábamos antes de empezar el programa con Luis. Las encuestas indicaban en la primera vuelta que ganaba Jadwe y Lavín. Sin embargo, gana Boric y gana Sichel. En ese sentido, yo creo que, y yo lo he escuchado y he conversado con gente de la centro de derecha, que han reconocido de que ellos fueron a votar por Boric, es decir, que una parte de la derecha votó por Boric como una forma de impedir de que llegara Jadwe, ¿no es cierto?, el candidato del Partido Comunista a la elección, pasara a la primera vuelta. Y en ese sentido yo creo que Gabriel Boric es un candidato que ha estado inflado, y con esto no quiero desmerecer las cualidades y las cualidades que la gente que lo sigue siente que tiene, digamos. Pero creo que ha habido en un sector del espectro político que le tiene mucho temor a la incorporación del proyecto del Partido Comunista en el proyecto de gobierno, al accionar de los partidos comunistas, ¿no es cierto?, a la disciplina que tienen, ¿no es cierto? Tal vez no tienen una gran representación parlamentaria, pero son muy disciplinados y eso es sabido y es reconocido en la política chilena. Entonces, yo siento de que de alguna forma Boric ha aprovechado esa sobrecotización que tiene como candidato, creo que la ha aprovechado bien, que ha tratado de hacer una campaña muy pragmática, no obstante de que no quiso participar en el programa de Parisi. Yo diría que ese a lo mejor es la única decisión que yo lo he escuchado que tiene más que ver con principios que con una decisión pragmática electoral. Mucha gente de la izquierda, entre ellos Mayol, ha señalado públicamente de que fue un error que Boric no participara en el programa de Parisi, no tanto por Parisi, sino que es por el electorado que él representa. Y en ese sentido yo siento de que Boric ha hecho un esfuerzo por reacomodar su programa, cosa que también ha hecho Kast indudablemente, que es lo lógico después de una primaria, para ir a captar otros votos, pero tengo la impresión de que Boric ha tenido que desdecirse o ha tenido que desarmar su propuesta original más de lo que tuvo que hacer Kast. Y en ese sentido yo no sé si eso le va a pasar una cuenta, sobre todo en el electorado del Partido Comunista, y mi duda es qué tanto ese cambio que ha hecho Boric va a llamar al electorado que se identificó con Parisi. Yo tengo ese signo de interrogación. Yo tengo la impresión de que hoy día Boric depende más de que se levanten de la cama los electores del Partido Comunista y vayan a votar en forma masiva por Boric que lo que realmente hagan los seguidores de Parisi, que uno tiende a pensar de que o no van a votar, van a ser una forma de protestar, ¿no es cierto?, el voto a castigo, no ir a votar, votar en blanco, o van a votar por Kast. Y lo digo porque el pensamiento, los análisis políticos, económicos que hace Parisi, indudablemente que están mucho más relacionados con un proyecto de una sociedad librecambista, en una sociedad, digamos, en donde la innovación y el emprendimiento tienen mucho más que ver que la propuesta que puede tener la centroizquierda
en donde el Estado tenga mucho más presencia. Luis, me gustaría conocer tu parecer. Mira, yo creo que primero, que todo, yo diría de que Chile está en una reflexión de participar, de no participar, pero también creo que es importante y la gente percibe que si aquí gana Kast no va a haber un Estado nazi, si gana Gabriel Boric tampoco va a haber la dictadura del proletariado. Yo creo que eso ya tenemos que despejar esas dudas, y lo importante es que vamos a tener una elección transparente. Yo creo que este es un país muy transparente, no nos podemos comparar a los países vecinos que se demoran un mes en los resultados. Esta va a ser una elección rápida y transparente, en el sentido de que yo creo tipo 7:30 ya vamos a ser que es el presidente de Chile. Y por otra parte, yo creo que es importante ver cómo la ciudadanía ese día se va a levantar, digamos, con ganas de poder participar, y otra ciudadanía que no está en esta polarización que nosotros hablamos mucho, no va a ir a votar quizás, no va a ir a votar. Y el electorado de Parisi, yo creo que es un electorado que también son bastante pragmáticos, lo mueve un liderazgo pragmático, y ellos quizás están más identificados con uno o con otro candidato, pero eso tampoco lo vamos a saber. Aquí lo importante es que la gente pueda participar de forma tranquila, discreta, su voto secreto, y yo creo que esta polarización no es tal. Yo creo que ahí, y felicitar a Alejandro como nuevo senador, además senador de acá, estoy hablando de San Miguel, ¿ah? Tenemos senador hoy día en San Miguel, ¿ah? Entonces yo creo que va a ser muy importante lo que vayan a hacer nuestros senadores. Fíjate que datos como esto, por ejemplo, nosotros, de los parlamentarios que eligió Magallanes, ninguno es militante, son todos independientes. Todos son independientes. Alejandro independiente de RN, Karim Bianchi independiente, los parlamentarios, el señor Mattison es independiente de Mópolis, la diputada Javiera también es independiente, y el senador Bianchi también, o sea, el diputado. Entonces, hoy día, ¿por qué digo yo esto que es relevante el tema de la independencia? Y va a ser relevante nuestros senadores de Magallanes, tanto de oposición, o quizás sean oficialistas, no lo sabemos, ¿cierto? Se lo vamos a hacer, de ver de qué manera se dialogan en el Congreso. Yo creo que Chile va a estar muy importante, que va a ser muy importante el diálogo que sea en el Congreso, en el Senado, como en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, porque por una parte se va a ir buscando la gobernabilidad, lo mejor para Chile, y por otro lado se va a ir viendo la constituyente, de qué manera se va haciendo una constituyente que sea madura, que genere cierta estabilidad, un futuro mejor. Alejandro. Sí, mira, yo lo que creo que va a afectar un poco es a Boric es el cambio de posición que ha tenido. Él ha tenido un cambio más radical hacia el centro, tratando de llegar a algún acuerdo con partidos tradicionales, digamos. Ese es un tema que le puede jugar un poco en contra, y que es ese cambio muy, muy notorio. En el cambio, Kast ha mantenido, quizás se ha acercado más al centro, pero ha mantenido una posición más de la que siempre ha tenido, más clara. Yo creo que este tema de tratar de acercarse hacia, yo creo un poco hacia la concertación, y ese cambio de discurso, yo creo que le puede jugar en contra un poco por los partidarios más extremos de extrema izquierda, y un poco también a los que quieran votar por él. Este cambio de actitud no sé si les va a gustar. Eso le puede jugar en contra, pero a ver, en general nosotros estamos en un tema en este país que es un tema súper importante, que estamos corregimos los errores de la democracia que hemos tenido, donde se han generado errores producto de la corrupción y de todo lo que es el ponerse de acuerdo, el tema de las colusiones, etcétera, en todo nivel, que ha indignado a la gente, porque esto ha generado injusticia y abuso, y ha indignado a la gente. La gente está indignada y de repente no vota por Boric porque crea que Boric va a solucionar el problema, sino que votan como un voto protesta contra la clase política establecida, que va del Partido Socialista a la UDI. Y hay un voto protesta muy grande porque acá hubieron colusiones, el absoluto no existe, por lo tanto no podemos hablar de que todos, pero un porcentaje alto de los partidos políticos,
los parlamentarios, de los poderes económicos, se coludieron y hicieron la de Kiko y Caco. Y este tema ha indignado a mucha gente. Y la gente está indignada y dice, ¿cuál es mi voto protesta? Yo voto por Boris porque quiero que alguien pague el pato de esta injusticia que hay. Y ese tema es muy potente. Acá no es que la mitad de Chile de repente de la noche a la mañana sea de extrema izquierda, eso no es cierto. Lo que sí hay es una indignación y todos estamos indignados. O sea, nosotros en mayor o menor grado nos ha tocado vivir injusticia de las cosas que se han hecho en este país. Se han hecho cosas muy buenas, pero también se han hecho cosas que se han hecho mal. Y han generado este abuso que ha indignado a mucha gente porque se han visto unos más afectados que otros. Y ese es un tema que me preocupa, digamos que no tenemos hoy en día hay un tema entre quiero corregir los errores o quiero refundar el país. Y ese tema, yo creo que los partidos no han sido claros, ni los candidatos, en decirlo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a este tema en Chile? ¿Qué ocasionó este tema? Porque ya no es un tema del partidos tradicionales, nos salimos para afuera de los partidos tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y lo que pasó es esto, que generamos abusos, injusticia, hicimos cosas malas y la gente está indignada. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Es el problema, es la pregunta, ¿cómo salimos? Y yo creo que el que más de repente había un poco canalizado este tema, que yo no lo había analizado mucho, pero después escuchándolo, era, ¿cuánto se llama? Parisi había canalizado el mismo tema de poner el nombre partido de la gente. Hasta el nombre del partido era un tema de tratar de canalizar a la gente hacia este tema un poco de lo que yo planteo. Por eso, acá si alguien nos viene y nos dice, oye, tenemos que corregir los errores, tenemos que sancionar, tenemos que cambiar la ley, tenemos que arreglar los problemas, no hay los médicos necesarios, tenemos que generar los médicos, tenemos que convalidar títulos urgentes para mejorar la salud. Hay un montón de temas que se pueden mejorar inmediatamente, pero tienen que romperse los paradigmas con los poderes fácticos, con los grupos de poder, con los amiguismos y todo, para salir de este tema que ha embaucado a Chile y lo ha como envuelto en un tema complejo. Claro que sí. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver a Diálogo Sur a conversar de los temas que nos interesan a los magallánicos. Espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos Armac y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Tikis, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Tikis hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Tikis, siempre uniformes clínicos, en variedad de tallas y colores, para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir entonces en Diálogo Sur a través de las pantallas de TV Red, FM Angostura y Cacique FM en Puerto Natales. Estamos con Alejandro Cusano y senador electo, panelista estable de Diálogo Sur
por varios años, y con Luis Pérez, ex dirigente político, con quien estamos conversando y analizando de esta semana política. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza. Perdón, hubo un problema técnico. Ahora sí, ustedes mencionaron en el análisis que hacían durante el primer bloque de esta composición en el Parlamento, en donde tanto la Cámara de Diputados un poco menos, pero en el Senado de todas maneras existe un empate técnico hoy día, en donde la función que van a tener los representantes del mundo independiente, del mundo del partido de la gente, de los Parisi, ¿no es cierto?, de esta gente que no tiene que no está casado con ninguno de los dos grandes bloques que hoy día están en la política, van a poder seguramente tener una voz y un voto que pueda cambiar las situaciones. No obstante, para los quórum calificados, ¿no es cierto?, para el cambio importante de leyes, hoy día ninguna fuerza política los tiene por sí solo, lo cual necesariamente implica de que va a tener que haber negociación y diálogo. Hoy día en el debate que se hizo a través de Archie, lo dijo Gabriel Boric, ¿no es cierto?, que él ha tenido en algunos aspectos, ¿no es cierto?, un discurso un poco más polarizado o con ideas un poco más radicales, ¿no es cierto?, este tema de nacionalizar los fondos de pensiones, ¿no es cierto?, que se ha desdicho ahora. En la misma debate de hoy día señalaba de que él era partidario de eliminar las AFP, pero que era consciente de este empate que hay en el Congreso y que por lo tanto en una democracia no se hace solamente lo que el presidente pueda querer o el Ejecutivo quiera, sino lo que se pueda conseguir en el Parlamento. No sé cómo ven ustedes, Luis, esa situación. ¿Qué se va a dar? ¿Cómo se va a dar la negociación? ¿Cómo se pueden llevar a cabo algunas ideas radicales? Estoy pensando en alguna idea radical de Katz en este momento que necesite alguna, no sé, bajar los impuestos, por ejemplo, cambiar los esquemas impositivos de los países también requieren quórum especiales. ¿Cómo ves tú que se va a dar esto con este empate en el Congreso? Bueno, acá va a ser fundamental el diálogo, buscar el diálogo y profundizar los acuerdos. Yo creo que va a ser muy importante de que, por eso yo insisto, yo creo que acá ambos candidatos, una vez electo, uno de ellos va a tener que garantizar gobernabilidad. Y la gobernabilidad se construye con diálogo, con buenos equipos, presentando. Quizás no todo lo que sea deseable se pueda hacer, sino sea hacerlo alcanzable en materia, digamos, de la reforma o las reestructuraciones más profundas que quiera hacer uno u otro candidato. Te quiero hacer un punto sobre eso que estás diciendo, porque eso suena muy razonable, indudablemente, pero suena mucho a la política de los acuerdos de la concertación. Y mi pregunta es, ¿no correrá el riesgo cualquiera de los dos candidatos que se conviertan en presidente de al no poder conquistar las expectativas que tenía su electorado de hacer cambios o algunos cambios profundos, no poder hacerlos producto de este diálogo, de este empate? ¿No podremos tener 4 años de un gobierno más bien de transición que va a tener que esperar una constitución nueva? Lo que pasa es que yo creo que ahí va a ser, y Gabriel Boric lo ha dicho, ha sido muy claro, los cambios graduales. Ya no hay un cambio radical, ni mucho menos, cambios graduales. Y eso se debe a que va a ser muy importante Alejandro, como senador, Karim Bianchi como senador, y ese cuerpo, digamos, dialogante, en ver de qué manera van aprobando las futuras leyes. Yo creo que en eso va a ser fundamental el diálogo, y el Ejecutivo, cual sea el Ejecutivo, va a tener que tener una habilidad, digamos, de poder avanzar en la medida, digamos, que cierto se vaya dando los consensos. Por eso digo, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo alcanzable. Yo creo que vamos a estar con ambos gobiernos, o cualquiera de los dos, con un permanente diálogo. Yo creo que los avances, digamos, mira, en el caso de Brasil, en el tiempo, digamos, del PT, de Lula da Silva, él avanzó con una sola reforma, una reforma social que era más bien de vivienda, en fin, que lo logró. Esa reforma la logró y lo consolidó a Lula da Silva como presidente de Brasil y como progresista de América del Sur, pero no pudo avanzar más, porque también no le da, digamos, para poder hacer mayores profundizaciones. Y yo creo que eso va a ser en la medida de que puedan tener un ejecutivo que sepa muy bien, digamos, buscar los diálogos y los acuerdos tanto con la Cámara de Diputados como en el Senado. ¿Va a haber un periodo de transición, Gonzalo? Claro que va a haber un periodo de transición,
pero esa transición la vamos a saber, ¿cierto?, una vez que se termine la Constitución y que sea aprobada, ¿cierto?, para empezar, digamos, una nueva etapa en Chile. Lo que yo no entiendo mucho, no sé si tú tienes alguna teoría, Alejandro, ¿cómo es que para la convencional constituyente el electorado en forma masiva votó por la centroizquierda? Y no obstante, eso no se refleja en la elección parlamentaria, en donde es un equilibrio quirúrgico. Es como que el electorado se hubiera puesto de acuerdo, hubiera dicho, miren muchachos, tenemos discursos muy polarizados a la izquierda y a la derecha, vamos a tranquilizar el país y vamos a tener un parlamento equilibrado porque eso nos va a dar la tranquilidad, ¿no es cierto?, de que las cabezas calientes hoy día en la política no puedan hacer en realidad proyectos que no tengan un sentido nacional y que no cuenten con un acuerdo importante. Oye, mira, hay varios temas que aún un poco complementando lo que estaban hablando recién, de cuáles son las señales. Fíjate que yo creo que las señales más importantes van a ser las que dé el presidente, porque aquí hay una masa, un porcentaje de gente muy grande que está muy molesta, como te decía hace poco, que hay una molestia muy grande. Por lo tanto, este ya no es un tema mucho del Congreso, que si bien es cierto va a tener un harto que ver, pero no te olvides que el cantinfleo y el populismo hoy día en Chile está a un nivel desatado, digamos. Mira lo que pasó con el retiro del 10%, vamos, no importa las consecuencias, vamos, una irresponsabilidad tremenda. Pero este tema tiene que dar una señal al que salga a la brevedad, porque tiene que tranquilizarse a la gente y tiene que dar una señal de que se van a corregir estos temas y empezar a corregirlos en serio, digamos, no sí, vamos a ver, no, que a lo mejor no, tiene que ser rápido, preciso y vamos solucionando el tema de la salud, la educación, el tema de las jubilaciones, etcétera, que empiece a funcionar el Estado, el tema de las viviendas, todo esto que funcione como reloj, si esto se puede hacer funcionar. Y ese cambio tienen que hacerlo muy rápido porque si no la indignación te va a aumentar en vez de disminuir. Y el tema que tú me hablabas de los constituyentes, yo creo, mira, fíjate que yo de repente era muy crítico de los partidos políticos, pero los partidos políticos son necesarios. Y un claro ejemplo de que los partidos políticos son necesarios es lo que pasó con la constituyente. Hoy en día los partidos políticos estarán hechos pedazos, pero aún tienen un sedazo lleno de hoyos, pero hay un sedazo. En cambio, cuando permitieron a los constituyentes participar como independientes, no había ningún sedazo. Entonces ya cualquier club de todo y se hacía una lista y se presentaban. Fue un error. Fue un error porque ahora tenemos que ir suavizando, educando, preparando a la gente que está participando. Y ese es un proceso largo. Es un proceso muy largo. Por lo tanto, el error de esto fue permitir que los independientes hicieran listas. Yo creo que los partidos políticos son necesarios, a pesar de todos los errores que han cometido, siguen siendo importantes porque algo filtran, algo al sedazo no estará en muy buenas condiciones, pero existe un sedazo. Entonces, ese tema fue un poco el que generó esta desorden, dicotomía, etcétera, en lo constituyente, que yo creo que nos va a traer problemas o se va a ir estabilizando con el tiempo. Sí, es interesante lo que tú dices porque... Mira, yo una cosa Perdón, adelante Luis. No, que me parece interesante lo que plantea, digamos, Alejandro con respecto al tema de la instalación del gobierno, del Ejecutivo. Yo creo que también comparto con él que tiene que tener una velocidad rápida de instalación. Me refiero a que ya el próximo domingo, que va a ser la elección, ya tengamos claro cuál va a ser su plan de gobierno, tanto a nivel nacional como también ya empezar rápidamente a despejar el plan de gobierno regional. Yo creo que va a ser fundamental. Con respecto a la constituyente, bueno, yo creo que hoy día está teniendo una discusión bastante ya más clara, más sólida la nueva constitución, que por cierto tiene, digamos, cosas inéditas a nivel mundial, que sea paritaria, que estén representados los pueblos indígenas, en fin. Pero yo creo que eso va a ir de la mano también una vez que termine esa reflexión de la constituyente con todos los temas legales que se vaya a dar en el Congreso. Todo el tema más orgánico con respecto al tema del Congreso. Y vamos a ver ahí, ¿cierto?, cómo termina este periodo de este nuevo gobierno, que es un gobierno de transición. Yo creo que
yo comparto ahí, nosotros estamos en una arena movediza, digamos, que no sabíamos cómo va a estar el presidente, cuál iba a ser el Parlamento, pero de marzo para adelante ya esto va a quedar más firme, digamos, vamos a estar pisando en terreno más firme. Sabemos quiénes son los parlamentarios, sabemos que ya tenemos presidente, sabemos quiénes son los gobernadores regionales, tenemos claro que los alcaldes y concejales, y esa solidez, ya vamos a saber de qué manera nosotros vamos a enfrentar el futuro. Eso es muy importante, pero nos queda todavía incierto terminar la Constitución. Yo creo que esos son los temas que tenemos que ver y esa va a ser la agenda que vamos a tener de aquí a futuro. Y por lo tanto, en eso deberíamos tener claro consenso, cuál sea el presidente para ir avanzando en torno a esa agenda. Yo creo que ahí Alejandro ha puesto bien el tema. Yo creo que el tema, cierto, de los abusos, el tema de la desigualdad, el tema de la corrupción, son temas que obviamente hay que enfrentar rápido, como el tema de la educación, vivienda, en fin. Pero para eso necesitamos tener autoridades que generen estabilidad. Yo una de las cosas críticas que hago acá, a propósito del gobierno de Piñera, no, mucha inestabilidad. Claro, lo pilló el estallido social, la pandemia, pero generó inestabilidad. Acá en la pura región de Magallanes tuvimos 4 intendentes. Entonces yo creo que eso no puede ocurrir nuevamente. Yo creo que ahí las autoridades tienen que tener más estabilidad. Claro que sí. Mira, me interesa mucho que podamos analizar esto, lo que tú analizabas, Luis, que tiene que ver con la instalación del gobierno, pero me gustaría también señalar algo en relación a cómo fue el proceso de la elección de los convencionales constituyentes, porque yo creo que esto está muy relacionado con el sistema de partidos y con el sistema representativo que tiene la democracia chilena, y que, dicho sea de paso, en mi opinión, las democracias a nivel mundial están siendo objetadas justamente por los sistemas de participación que tienen y por su capacidad para resolver los problemas de las sociedades modernas. Europa complicadísima con el tema de la inmigración, por ejemplo. El tema de la inmigración en Europa ha hecho polarizar las sociedades en forma importante. Y muchos sostienen de que, entre otros problemas, además de la inmigración, que las democracias occidentales modernas no las pueden resolver, tienen que ver con sus sistemas de representación. Y en ese sentido, estando de acuerdo con lo que dice Alejandro, yo siento de que la convencional constituyente representa mucho más al Chile real que los congresos que hemos tenido. Porque hoy día hay el perfil de las personas que están en la convencional constituyente es mucho más parecido al perfil de la gente que uno se encuentra saliendo de la casa, yendo a trabajar, yendo al supermercado, andando en colectivo, viajando, etc. Es el Chile real, no es el Chile del mundo de la clase política, de la élite, ¿no es cierto?, que por lo general son los que pueden ocupar los cargos que permiten los partidos, y que tiene una gracia, sin lugar a duda, porque se consigue que entre gente con mayor preparación, en fin, con un montón de cualidades, pero que también tiene un problema, que es que deja de representar y de conectarse con la realidad del país, de sus representados, y empiezan a mirarse el ombligo. Entonces, este es un problema que no es solamente de la democracia chilena, este es un problema de la democracia en general y nadie lo ha resuelto bien. En definitiva, cómo tú generas espacios en donde la gente se sienta representada y en donde en el fondo se generen las presiones necesarias para que se resuelvan los problemas que sí necesita que se resuelvan en Chile. Fíjate que yo he escuchado hoy día el debate y claro, se hablan sobre ciertos proyectos, ciertas iniciativas, pero en general la polémica y la discusión entre ambos candidatos está sobre todo centrada en que uno lo acusa al otro de nazista y pinochetista y el otro lo acusa al otro de comunista y izquierdista. Y realmente, si tú analizas los planes y los programas de lo que hay que hacer en salud, educación, vivienda, educación y seguridad, son ideas vagas. Entonces, ojo aquí, yo creo que tenemos aquí un tema súper de fondo para nuestra democracia. En definitiva, cómo la gente se siente realmente representada y cómo hace la gente para que vuelva a tener sentido ir a votar, porque en el fondo hoy día va a votar menos del 50% del padrón electoral en el país. O sea, hay mucha gente que está desafectada de la democracia.
aún con todo el sistema, con toda la situación de polarización que hay en el país, aún hay muy baja votación. Este es un tema complicado y además yo creo que potencialmente peligroso para la democracia. Y el fenómeno Parisi y entre otros candidatos se puede explicar por eso, en donde la gente encuentra ciertos liderazgos con ciertas ideas, con ciertos estilos de liderazgo que no necesariamente están muy apegados con los valores de la democracia occidental. Gonzalo, yo estoy de acuerdo en parte con lo que tú dices. Yo creo que hay gente común y corriente que logró llegar al tema constituyente, pero también llegaron grupos radicalizados de extrema izquierda o anarquistas, que son un poquito organizados, que tampoco representan a la gente común y corriente. La gente común y corriente generalmente le cuesta mucho organizarse, no participa en cosas, y yo creo que, si bien es cierto, puede haber llegado un porcentaje de la gente común, no fue de la mayoría, digamos. Lo que más participaron fueron grupos radicalizados que son organizados y son pequeños, pero lograron hacer su lista, a organizarse y todo el tema. Que no es lo que hace la gente común y corriente, porque la gente está preocupada de trabajar, de los problemas de los niños, los problemas de la casa, etcétera, y no tiene tiempo de andar involucrada en temas de organización, que hubiera sido lo ideal, que llegara gente común, gente que participa en el desarrollo del país, etcétera. Pero es un tema complicado. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que representa los partidos políticos no es del todo la realidad de las personas. Ese es mi punto de fondo. Ahora, Luis Mira, tocaba sí, el tema de la... Perdón, Luis. Sí, dale. No, dale. Te escucho, Gonzalo. No, quería volver un poco a lo que tú planteabas en cuanto a lo que, y que Alejandro deslizaba también en cuanto a la formación del gobierno, a la instalación de un nuevo gobierno, que tal vez en Chile la instalación de los gobiernos nacionales es más fácil a nivel de ministros, subsecretarios, etcétera, porque se hace toda la región metropolitana, está todo concentrado, está toda la gente que pudiera interesarle participar, está concentrado allá. En cambio, en regiones, y una región como Magallanes es bastante más difícil, y yo diría que en general, por la experiencia de las elecciones anteriores, en general es bastante despelotado, poco organizado. ¿Ah? Muchas autoridades, muchas veces se instalan los gobiernos regionales y pasan varios meses para conformar todo el gobierno, quedan cargos todavía vacantes. Entonces, me gustaría conocer, Luis, cuál es tu análisis, qué debiera hacer que el grupo que represente al próximo presidente de Chile para organizarse bien y tener una buena instalación de su gobierno. Bueno, yo primero que hay que tener harto ojo, que va a ser el ministro o ministra del Interior, digamos, que tiene que nombrar a los delegados o delegadas regionales, en este caso, porque si bien es cierto, Gabriel Boric dice que los delegados regionales van a terminar, se van a eliminar, pero para instalar el gobierno de quien sea el ganador va a necesitar de delegados regionales, delegados provinciales, para que nombren sus seremis, sus directores de servicio, de confianza, en fin. Pero yo creo que tienen que haber criterios, ¿eh? Yo creo que ahí, cual sea el criterio de acá, el que gobierna, son los pactos, ¿cierto? Tanto de gobernabilidad que tenga el presidente Kast o el presidente Boric, van a tener que tener la responsabilidad y criterios de ver la gobernabilidad. Por ejemplo, criterio, el delegado o delegada regional tiene que nombrar su gabinete, tiene que llevarse bien, y yo creo que va a ser importante las relaciones públicas y cumplir el programa, llevarse bien con el gobernador regional, a nivel nacional y acá en Magallanes llevarse bien con los parlamentarios, porque si gana quien sea, es importante que los senadores y los diputados una opinión, digamos, de poder tener un diálogo permanente para unificar criterios de desarrollo de Magallanes, ¿te das cuenta? Pero todo eso va a depender del delegado o delegada que se nombre y que tenga la velocidad y genere, yo creo, cual sea, estabilidad. Como tú muy bien decías, Gonzalo, no se puede demorar meses en nombrar Ceremi. Nosotros vamos a terminar un gobierno con Ceremi subrogante de salud. Eso no nos puede pasar. No puede pasar eso a futuro, ¿te das cuenta? Entonces, eso es parte de la estabilidad.
yo creo que es muy importante los criterios que se pueda dar ahí del ministro de Interior y sobre todo la instalación que sea con velocidad, una instalación que tenga un gobierno regional que inmediatamente tenga una agenda de terreno, de lo que decía acá el senador electo, rápidamente poder ver el tema de vivienda, rápidamente ver el tema de salud, generar una agenda de estabilidad y de desarrollo rápido y sobre todo velocidad, y también las comunas rurales. Fíjate que yo creo que una de las falencias que ha tenido el último gobierno acá en Magallanes es que las comunas rurales también la dejan bastante al olvido, ¿eh? Y hay poco terreno de conocimiento en las 10 comunas, o sea, de las 8 comunas rurales que tiene Magallanes. Claro que sí. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida seguimos conversando aquí en Diálogo Sur con Luis Pérez y Alejandro Kusanovich. Espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos Armag y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Tikis, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Tikis hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Tikis, siempre uniformes clínicos, en variedad de tallas y colores, para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir en Diálogo Sur a través de las pantallas de TV Red, FM Angostura y Cacique FM. Oye, me gustaría conocer, salvo que ustedes quieran ahondar en el tema del bloque anterior, pero se ha conocido esta semana y la semana anterior también de la creación de una agrupación de familiares que viven en la Patagonia chileno-argentina y que producto de la pandemia y de las restricciones de traslado no han podido verse e incluso en algunos casos no han podido hacer trámites, cobrar pensiones, por ejemplo, trámites relativamente importantes durante mucho tiempo y hoy día ya en donde hay una situación muchísimo más controlada, al menos en la Patagonia chilena, están pidiendo a las autoridades de que en definitiva se flexibilice y que existan protocolos, ¿no es cierto?, razonables para poder trasladarse de un lugar a otro, al menos en la Patagonia chileno-argentina. No sé, Alejandro, tú entiendo que has conocido esta situación y me gustaría conocer tu opinión. Sí, mira, yo estaba en contacto ahí con la dirigente que es Carolina Malatesta. Ella está en Puerto Natales y ha tenido contacto con muchos medios nacionales, regionales y con medios argentinos. Y este es un tema que incluso explotó con la muerte de un chileno argentino que quiso cruzar un río para ver a sus padres y murió ahogado ahí en la zona de Aysén. Entonces esto desató todo este problema que es una vergüenza que no exista un protocolo. Si acá hay que tener un protocolo, hoy en día en la frontera están cruzando, ¿no es cierto?, argentinos que van de Argentina a Argentina, es decir, cruzan de Monteaymon hacia la frontera de San Sebastián, y hay un tránsito argentino permanente hoy en día, pero no hay ningún procedimiento para gente que tiene que ir a cobrar su pensión, a hacer un trámite, o a ver a sus padres, a sus hijos, etcétera, de un lado a otro de la frontera. No hay ningún procedimiento para que puedan cruzar. Y esto ya hace más de casi dos
2 años. Entonces, es una verdadera vergüenza, porque una es que tengamos las fronteras cerradas y podemos entenderlo y todo, pero no cuesta nada tener un procedimiento para casos especiales que pueden involucrar las vacunas, pueden involucrar los PCR, pueden involucrar hasta días de cuarentena. O sea, pero tiene que existir la forma, la alternativa de poder hacerlo, porque es una vergüenza. No van a ir hasta Santiago, a Buenos Aires y volver. Tiene que haber un protocolo, un procedimiento para que casos especiales puedan cruzar y movilizarse. Luis. Mira, claro que sí, porque lo que pasa es que tiene que haber protocolos. ¿Sí? El aeropuerto en el norte, aquí vemos las medidas centralistas. Aquí vemos las medidas centralistas. Si en el norte se puede entrar por el aeropuerto Pudahuel, desde Europa, desde Estados Unidos, ¿cómo acá la gente no va a poder cruzar cumpliendo los protocolos? Pero además, ojo, en Magallanes hay cerca de 9.000 inmigrantes, acá en Punta Arenas, 9.000, de los cuales la primera colonia más grande de esa colonia son los argentinos. Pero en Chile, o sea, los chilenos que están en Río Gallego superan los 22.000. Entonces debe ser mucho mayor el número de que está en Río Grande, como dice Alejandro, y los que están en Puerto Natales, o sea, los que están en Río Turbio, que son familias que son prácticamente chilenas, porque hay mucho porcentaje, digamos, de chilenas y que han hecho familia allá en Argentina, donde tiene que haber una solidaridad por parte y gestión del gobierno. Acá también tiene que ver, a propósito del centralismo, tiene que ver con la gestión que puedan hacer el gobierno regional con respecto al tema de la Cancillería, ver el tema sanitario. Quizá acá sería bueno hacer una mesa, a propósito de una mesa donde estén integrados, ¿cierto?, tanto el tema sanitario, el tema de la extranjería. Yo no sé, Alejandro, tú quizás sabes más que yo, tiempo atrás existían estas mesas, digamos, de Chile y Argentina, de la Patagonia, que intercambiaban cosas, no sé cómo está eso. El Comité de Integración Austral. Pero quizás crear una mesa. Bueno, tiene que haber esa mesa de integración debería activarse. Debería haber una mesa bipartita para tratar este tema y de lograr tener si nadie está diciendo ya que abren la frontera, pero que exista un protocolo para los casos especiales y un protocolo bien definido, cosa que nadie tenga que andar preguntando cómo se hace. Yo la verdad que veo esta situación un poco más radical o más simple. Todas las autoridades y los especialistas a nivel nacional e internacional han señalado de que la pandemia se va a controlar a través de las vacunas. En algunos países, y Chile está liderando eso, no solamente se han dado el esquema completo, que se llaman las 2 dosis, sino que además se ha dado una vacuna de refuerzo. Y lo que está sucediendo en la práctica hoy día en el Hospital Regional de Magallanes es que prácticamente no hay enfermos con vacunas de refuerzo. Hay algunos pocos enfermos con 2 vacunas que no se vacunaron a tiempo con su tercera vacuna de refuerzo y la gran mayoría de la gente que se está enfermando hoy día y que está cayendo al hospital es gente que no se ha vacunado. O que en definitiva en algunos casos se puso una sola vacuna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si hay tal consenso a nivel de los especialistas mundiales y nacionales, yo estimo, y que además tenemos un sistema de pase de movilidad, que es una aplicación, que está online, etcétera, como debe ser en el siglo XXI, yo estimo que la gente que tenga su esquema completo con vacuna de refuerzo y que no sea una persona de riesgo, o sea, que no tenga enfermedades crónicas, adultos muy mayores, gente que tenga situaciones de salud que a pesar de las vacunas igual se puedan enfermar, esa gente hoy día tendría que tener libre tránsito por el mundo, no solo por Chile, por el mundo, porque según lo que señalan los especialistas, esta es una enfermedad que se va a comportar como otras, va a ser endémica, como la influenza, la gripe y otras tantas, en que todos o casi todos tenemos que vacunarnos todos los años para evitar los cuadros graves. Por lo tanto, la gente que tenga las 2 dosis más la de refuerzo y que no tenga situaciones de salud basal que constituyan un riesgo, en mi humilde opinión, y de acuerdo a lo que yo he leído que dicen los especialistas, es gente que tendría que poder circular libremente por todo el mundo.
Porque hay gente que si se enferma, si se contagia por las vacunas, no te aseguran que no te vas a enfermar. Lo que casi te aseguran en un muy alto porcentaje que si te enfermas no te vas a enfermar en forma grave. Lo que pasa hoy día con la influenza, ¿no es cierto? La gente que hemos tenido influenza sabemos que es muy desagradable, uno se siente muy decaído, muy mal, pero no llegas al hospital ni te mueres. Bueno, lo mismo pasa con el COVID. Y en definitiva, si hay tal consenso en los especialistas y en las autoridades, yo no entiendo por qué se mantienen situaciones de restricción para las personas que están con la dosis de refuerzo, con su vacuna. Esto, mira, están así que en Austria, país del primer mundo, todos muy organizados, un país rico, un país donde demuestran con su cultura, ¿no es cierto?, y su economía, sus grados de inteligencia. Bueno, hace 2 semanas atrás, dado el bajísimo nivel de vacunación que tenían y que se les empezó de nuevo a disparar los contagios, las hospitalizaciones, etcétera, tuvieron que establecer cuarentena para los no vacunados. Es decir, en Austria, primer mundo, usted no está vacunado, usted no puede ir a trabajar. Usted no está vacunado, no puede ir al supermercado. Usted no está vacunado, no puede ir a la farmacia. Usted no está vacunado, no puede andar en tranvía, en metro, ni en taxi. Y ha sido la única forma de que se revierta esta situación que pasa en algunos países. En Alemania, el 60% del público objetivo solo se ha vacunado. Hay un 40% que no se ha vacunado. Es tan así que en el discurso de despedida de Angela Merkel, una dirigente política de gran trayectoria, muy querida en Europa, su mensaje principal a los alemanes fue vacúnense. Entonces, yo siento de que acá existe, digamos, existe la solución al problema, pero que no me parece que no existe una decisión política de hacer lo que hay que hacer y exigir lo que hay que exigir para resolver este problema. En Magallanes tenemos el 99.8% de las personas están vacunadas, solo 52 personas del público objetivo a vacunar no se han querido vacunar. En los hospitales tenemos una situación que está controlada. La gente que tiene las 2 dosis más el refuerzo se puede enfermar, pero se va a pasar su enfermedad en la casa y no se va a morir, no se va a agravar. Entonces yo realmente siento de que esta situación que está viviendo la gente, los familiares de la Patagonia chileno-argentina, en cuanto a lo que nos compete en Chile, en donde la gente está vacunada y puede demostrarlo, no tiene ningún sentido. O sea, no hay ninguna lógica sanitaria para impedir que un chileno que tiene las 3 dosis de vacuna pueda pasar la frontera, puede ir a ver a sus familiares, hacer sus trámites y volver sin ningún problema. Sí, bueno, tú tocaste un tema mucho más profundo aún, que este tema que hay un grupo, un sector de la población en general que dice que el tema de la vacuna no sirve, que esto es un invento, etcétera. Es como la gente que dice que no llegamos nunca a la luna. ¿Sabes? No, está bien, mira, si yo se lo respeto, está bien. Usted no quiere vacunarse, cree que le van a poner un chip, que es una confabulación de las empresas farmacéuticas, todo lo que usted quiere, no se vacune, pero se queda en su casa. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día en Austria? En Austria, primer mundo, democracia, país desarrollado, etcétera. No, el tema acá, bueno, indirectamente hacemos lo mismo, porque el pase de movilidad está en función de que tú te lo piden para ir a ciertos lugares, que debería ser para ir a cualquier parte. En el fondo, claro, tú no deberías poder salir de la casa si no tienes tu pase de movilidad. Claro, y lo que está pasando ahora, y fue noticia esta semana, de que los pases de movilidad, dado que la gente no se está colocando la dosis de refuerzo, hay algunos pases que están caducando. Entonces, ojo, este tema sigue y va a ser endémica, como la influenza y otras enfermedades que vamos a tener que vacunarnos y vamos a tener que cuidarnos en forma permanente. Luis. Pero ahí, mira, ahí es fundamental el rol que juega el Estado. ¿Ah? En este caso, no es ponerse una dictadura sanitaria, pero sí el Estado juega un rol con lo que dices tú, Gonzalo y Alejandro, por ejemplo, en el transporte público, en qué manera tú te mueves, digamos, en los aviones, o sea, todo lo que sea transporte, exigir ciertos estos pases de movilidad, los mismos lugares donde concurre, digamos, mayoritariamente, en los bancos,
en el comercio, en fin, todo. Pero yo creo que ahí tiene que haber una exigencia más fuerte por parte del tema de sanitario hacia las personas, digamos, y que las personas sientan que tienen una obligación, no por coartarle la libertad, sino por el cuidado del resto que sí se cuida. Entonces yo creo que en eso tenemos que avanzar. Ahora, en eso hay un reconocimiento a este gobierno de la cual ha hecho muy bien este tema de vacunación y toda esta implementación, y hoy día ya estamos en los niños, entonces, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que en eso tenemos que ser, y ahí buscamos, tiene que haber un consenso, por ejemplo, de poder aplicar medidas más restrictivas, ¿cierto?, a aquellos que no quieren vacunarse. No, la verdad que hemos sido en ese tema un ejemplo en el mundo. Chile creo que está entre los primeros países del mundo en vacunación, me parece. En vacunación de refuerzo es el primero del mundo, y en vacunación de 2 dosis está entre segundo y tercero, junto con Uruguay y otros países. Señores, ha sido un agrado conversar con ustedes. Se nos fue el programa. Esto fue el Diálogo Sur esta semana. Estuvimos con Luis Pérez, ex dirigente político. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias, Muchas Luis. gracias, Gonzalo. Y un saludo y decirle éxito a Alejandro y a todas nuestras autoridades nuevas, digamos, que están en el momento, como también desear, ¿cierto?, que el próximo domingo vayamos todos a participar de esta democracia y bueno, que tengamos un buen acto transparente y participativo, porque democracia más democracia hace bien para Chile. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Alejandro. Que tengas buena semana. Saludos a todos. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes en la casa. Esto fue Diálogo Sur. Nos vemos la otra semana. Uno.